noches. Comparto la alegría, la verdad que hermoso la cantidad de gente que vino hoy, que se acercó a conversar con nosotros. Bueno, también en consonancia con lo que vienen diciendo mis compañeros y compañeras, este trabajito que traje para conversar hoy con ustedes es efecto del curso anual de psicoanálisis del año pasado, pero también de un taller de educación analítica que coordina Fernanda Núñez, una colega que estuvo en la primer mesa, que se llama La práctica en debate. Bueno, el título que elegí para conversar con ustedes es Los huesos duros de roer del analista, qué escuchar, qué escuché, el análisis de control y la dirección de la cura. Por ahí es un poco pretencioso, pero bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ¿de qué voy a hablar o a qué invita este título? Es una invitación a pensar la acción analítica en el marco del análisis de control. En este sentido, la propuesta es retomar y revalorizar una pregunta de la secuencia que trabajamos en el CAP el año pasado, que es ¿qué escuchar? Y esta primera, ¿por qué? Porque esta primera pregunta de la secuencia fue inaugural para mí en los inicios del análisis de control como practicante, y es una pregunta a la que estoy siempre volviendo. Y es una pregunta, podríamos decir, por la orientación. Bueno, la invitación es entonces a que podamos trabajar o conversar sobre este recorte, pero haciendo un deslizamiento hacia la pregunta ¿qué escuché? Es decir, ¿qué me quedé escuchando como resto de la experiencia analítica? El título, Los huesos duros de roer del analista, bueno, tiene una referencia a Miller, es una referencia a un libro que se llama El hueso de un análisis. También es una bibliografía que trabajamos en el CAP, que se la recomendamos, es muy orientadora. Y ahí lo que dice Miller es que el psicoanálisis es un roer que encuentra huesos en su tarea. Y un análisis opera con el hueso con el fin de modificar su uso. Bueno, dice, los huesos en un psicoanálisis son varios, ¿no? Por ahí esto es un poco técnico o medio aburrido, ¿no? Pero bueno, enumera, dice, el objeto A, las identificaciones, lo imaginario, el síntoma, el fantasma. Lo cual, de alguna manera, esto, ya que señala Miller, nos da una orientación. A mí me interesaba poder forzar un poquito esto que dice Miller y preguntarnos entonces cuáles son los huesos duros de roer del analista, es decir, un poco más en criollo, ¿cómo me jodo? ¿Cómo me interpongo al deseo del analista? Bueno, una entrada posible es justamente revalorizando la pregunta que escuché. Porque la pregunta es el nudo y la solución. Es decir, cuando puedo leer qué me quedé escuchando, lo que obtengo por efecto es una orientación. Es decir, la pregunta en sí misma ya es una orientación. Bueno, es muy importante y parece obvio, pero es necesariamente después de haber escuchado, con un acento especial en este después. Tengo que haber escuchado, o sea, hay un tiempo de escucha, y un segundo tiempo donde leo qué me quedé escuchando. Por ejemplo, si me quedo escuchando la novela neurótica o el bolero, no escucho el discurso del analizante, es decir, lo que está en juego en la enunciación. Si me quedo escuchando la significación, no escucho la acción significante. Y si me quedo escuchando el problema del analizante, no escucho los problemas del psicoanálisis. Entonces, es una orientación porque a partir de que le puedo hacer lugar en el análisis de control, puedo empezar a pensar una dirección de la cura. ¿Qué incluye esto? Bueno, incluye una táctica, incluye una estrategia, el timing de la intervención. Esto es algo muy importante para quienes practicamos porque no sabemos bien en qué momento está quien viene a consultarnos, ¿no? Entonces,
es importante pensar en qué momento o cuáles son los tiempos de un análisis para poder pensar la intervención de un analista o del psicoanalista. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las trabas del analista o, retomando el título, los huesos duros de roer del analista? Bueno, son varios. Voy a nombrar algunos o con los que yo me fui encontrando en mi experiencia como practicante. Y en primer lugar puse la tentación de comprender. Está en sintonía con lo que fueron charlando mis compañeros, ¿no? ¿Qué es la tentación de comprender? Es creer que entendemos lo que el paciente, bueno, el analizante nos dice porque nos está contando cosas. Creo que a todos nos ha pasado acá. Bueno, entonces, esto nos mete en los problemas del analizante y nos aleja de los problemas del psicoanálisis, o también podríamos decir que nos acerca a lo que Freud y, bueno, el Rana, Leandro, decía de lo que Freud llama el furor curandis, ¿no? Esto de querer curar, salvar, auxiliar, maternar, ¿no? No solo produce una desorientación, sino que nos acerca más a lo que Lacan llama las pasiones del yo, que como todos saben son amar, odiar, ignorar. En segundo lugar, puse el ideal de que el análisis es evolutivo. Es decir, verse tentado a pensar de que hay un progreso en el análisis, o sea, un punto de partida y un punto donde, bueno, uno llega. Por supuesto que hay momentos, ¿no? Está la entrada, está la salida, pero el análisis no es evolutivo. Uno rápidamente, cuando se pone a practicar, con lo que se encuentra es con las marchas y contramarchas de un análisis, ¿no? Bueno, en tercer lugar puse los ideales en sentido amplio, porque los ideales siempre nos interrumpen y hay que hacer un esfuerzo, es decir, hay que trabajar para poder desactivarlos. Bueno, un ideal, por ejemplo, podría ser querer que la cosa ande, ¿no? O bueno, esto que decía el Rana, digamos, creer que el analizante se quiere analizar. Y en cuarto lugar, puse, bueno, creer que uno sabe cuál es el bien para el otro, ¿no? Esto lo que cierra es la posibilidad de preguntarse por la singularidad del bien, digamos, la singularidad del bien para ese otro, y la posibilidad de que el analizante pueda decir cómo se satisface por fuera del ideal. Bueno, como para ir cerrando, lo que me interesa dejar situado a partir de la pregunta o este deslizamiento que escuché, es que lo que está en juego, podríamos decir, en el análisis de control, es cómo habla el analista del analizante. Según cómo habla, es según cómo escucha. Y es en ese modo de escuchar del analista donde se detecta lo que en psicoanálisis llamamos el lapsus del acto. ¿Qué es o cuál es o qué sería un lapsus del acto? Bueno, son justamente todas estas cosas que les venía contando o enumerando, son las tentaciones que el goce del analista opone al deseo del analista. Enumeramos, ¿no? Auxiliar, aconsejar, maternar, querer que la cosa ande, creer que comprendemos, bueno, identificarse con el analizante. Entonces, el análisis de control lo que produce es la rectificación de los prejuicios y los ideales del analista y permite producir una orientación y por lo tanto, y esto creo que es lo que a mí me llevó a hablar de esto, una práctica mucho, mucho más alegre. Casi que diría mágico, ¿no? Retomando a Fer Núñez. Si el psicoanálisis es un intento de producir variaciones en el modo de escuchar, toda escucha es un tratamiento del lenguaje y por lo tanto de los modos de decir.
Quiero cerrar con una recomendación de lectura y lo voy a leer un poco, voy a hacer una cita medio, lo voy a leer, que es este libro, que también es bibliografía del CAP, Interpretar, de Jorge Chamorro, porque él ahí dice algo que está buenísimo, digamos, que se opone un poco a esta idea, a este imperativo superyoico de que hay que saber, ¿no? Un poco el esfuerzo que hacemos en el CAP es de ir a contramano de eso y abrir la pregunta y revalorizar la pregunta. Entonces, bueno, él dice, por supuesto, la persona del psicoanalista hace muchas cosas dentro de un análisis. No queremos plantear esto como una especie de super yo, que todo lo que no encaja exactamente en esto, porque no va a encajar, lo que hace ningún psicoanalista. El psicoanalista dice cosas, habla, charla, pierde el tiempo, desorienta a los pacientes y a veces interpreta por donde tiene que interpretar. Discute cuando hay temas álgidos, la política del psicoanálisis, momentos del país, bueno, bastante actual eso, ¿no? Todo esto oscurece lo que podríamos llamar, y atentos a esto, la pureza de la intervención del psicoanalista. Pero obviamente no somos fanáticos de la pureza, pero sí nos interesa cierto rigor que nos permita interrogar cada punto de la intervención de un psicoanalista para pensar después si fue o no fue, ¿no? Entonces nos autorizamos a decir lo que podamos y después buscamos cierto rigor. Recuerden lo que Lacan dice, el psicoanalista es dos. Interviene en el acto, el que interviene en el acto, que no piensa, y el que fuera del acto discute con sus colegas si eso fue una intervención o no en el marco de lo que para Lacan es una escuela. Entonces, bueno, voy a parafrasear, estamos con esa frase sonando, ¿no? A Ángel y también a la compañera Milagros, porque en esta pregunta que hacía en la introducción de si el psicoanálisis habla de nosotros, ¿por qué nosotros no hablamos del psicoanálisis? Y con esto les dejo la pregunta y la invitación. ¿Por qué si el psicoanálisis habla del análisis de control, nosotros los analistas no controlamos? Bueno, muchas gracias.